Hoy nuestro foro se hace en directa colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Ourense, en la programación del curso anual, que se enmarca además en la programación que decíamos de conocimiento y transversalidad de la medicina. Dentro de la programación de la academia, del Colegio Médico, esa actividad de carácter académico abierto, porque no cabe duda que es un tema que suscita interés de enorme trascendencia social y de eso se está notando ya con la presencia del público que nos acompaña. Un tema de enorme trascendencia, como decíamos, y para ello contamos con Miguel Lorente, que es profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno de España para la violencia de género. Para hablar de este tema, el tema que va a hablar, que es las actuaciones sanitarias en la prevención y el abordaje de la violencia de género, para hablar de ese tema nos acompaña y para ello, qué mejor que invitar al presidente del Colegio Médico, a José Luis Jiménez Martínez, para que nos haga la introducción de nuestro invitado. José Luis. Muy bien. Muchas gracias a Juanjo, muchas gracias al Foro de la Región, muchas gracias a Marcos Valcárcel, que siempre nos acoge en estos intentos que el Colegio de Médicos tiene de abrirse a la sociedad y de hacer debates y llevar a sesiones clínicas y ciudadanas los temas transversales. Quiero agradecerle su habitual acogida. Y luego daros la bienvenida pues, a todos, a las compañeras, a los compañeros médicos. Yo creo que hay muy diversas profesiones, todas las profesiones sanitarias están representadas en la sala, veo enfermería, veo celadores, veo trabajadores sociales, también hay compañeros interlocutores policiales que están acompañándonos y ciudadanos en general. Quiero agradecer también la presencia institucional de Laura, jefa territorial de Sanidad de Ourense, a la responsable de este tema de violencia de género en la subdelegación del Gobierno, a Julio García Comesaña, nuestro gerente de la EOXI de Ourense, y a la Universidad, a Esther, que nos acompaña, vicerrectora del campus de Ourense de la Universidad de Vigo. Y sobre todo quiero agradecer a Miguel Lorente, a nuestro ponente, que ha hecho un enorme esfuerzo por venir y que además no hubo ni un titubeo cuando yo le llamé para pedirle que viniera a hablar de esto con nosotros y entre nosotros. Es especialmente de agradecer porque, bueno, llega, se tiene que ir mañana a toda velocidad, no para de tener cosas en las que trabajar Miguel. Bueno, deciros que esta conferencia se enmarca en un curso que hacemos el Colegio de Médicos todos los años, con diversas conferencias, que le llamamos conocimiento y transversalidad. Y creo que esta última charla, que es la charla de clausura, la última charla del año, pues es absolutamente transversal y conocimiento. Pensamos en abrirla a diversas profesiones y a los ciudadanos en general, porque creemos que este es un conocimiento que debe ser valorado por todos y que debemos resolverlo entre todos. El tema de la violencia de género, el tema de la violencia machista, creo que es un tema de salud. Es la primera afirmación que quiero hacer, ¿no? Frente a algunos momentos o algunas tendencias o algunas valoraciones que lo entienden como un problema judicial. Veníamos hablando Miguel Lorente y yo. Esto es un problema de salud de las mujeres en concreto, pero también es un problema de salud pública. Creo que los números que presentan, y voy a aprovechar pues, dos noticias que han salido precisamente en la región para hablar un poquito de este tema, ¿no? Brevemente. No podemos llamar más que un problema de salud pública a la presencia de 1.450 casos de malos tratos en 2018 que fueron detectados por el personal sanitario. Por eso nos pareció que además de hablar de violencia de género, debíamos hablar de violencia de género y de las actuaciones sanitarias, porque somos, de alguna manera, los sanitarios los primeros que podemos detectar la violencia de género, la violencia machista. Y sobre todo en determinados ámbitos de nuestro trabajo, sobre todo en la atención primaria. De estos 1.450 casos detectados en el entorno sanitario, el 78% fueron en las consultas de atención primaria. Pero volviendo un poco a la importancia numérica y, por tanto, a
al hecho de entender esto como un problema de salud pública es que recientemente en un congreso de medicina de familia se consideró que solamente el 5% de los casos de violencia de género son detectados por los sanitarios. Con lo cual, si pensamos en el 5% y hablamos de 1.450, los números se disparan, ¿no? Y es importante hablar de las actuaciones sanitarias en la violencia de género porque, como decía antes, son el lugar donde puede ser descubierta y puede ser encontrada con precocidad y con suficiente tiempo como para evitarla, ¿no? Las mujeres tienen en sus médicos de familia, en sus enfermeras, en sus trabajadoras sociales, personas cercanas en las cuales pueden encontrar la suficiente posibilidad de comentar sus problemas, y tenemos que aprovecharlo. Y tenemos que aprovecharlo porque también la violencia de género se presenta en las consultas médicas, de enfermería, etcétera, con muy diversas caras, ¿no? Se presenta como trastornos depresivos, como trastornos de ansiedad, como trastornos somáticos, como alcoholismo. Creo que hay una pléyade enorme de posibilidades para los cuales tenemos que estar preparados. Y seguramente a los sanitarios nos falta formación, nos falta habilidad y conocimiento seguramente para saber detectar estas situaciones que se nos presentan en la clínica, en el diario, y no darles una solución de medicalización, porque seguramente esa solución de medicalización es la forma de ocultarla y de hacerla y de evitar que salga a la luz, que es lo que creo que debe ocurrir en violencia de género. No hay que, para eso precisamente hay estos compañeros que en este congreso reciente de medicina de familia han establecido pues un documento guía para que tanto enfermeros como trabajadores sociales como médicos, médicas, seamos capaces de, con poquitas preguntas y con determinadas ideas sencillas, poder detectar estos problemas y poder sacarlos a la luz. Cuando salen a la luz, todo el mundo, y seguramente Miguel Lorente nos lo contará, las cosas fluyen y se cuentan, se comentan y se viven, y es el principio de la solución. Bueno, por tanto, nos parecía que este es un tema de conocimiento, de transversalidad, es un tema ciudadano, y por eso estamos aquí y por eso os vuelvo a agradecer vuestra presencia. Y no podíamos tener mejor ponente para ello que Miguel. Miguel Lorente yo creo que es una autoridad en el Estado e internacional, está continuamente viajando para hablar de estas cosas, para hacer peritajes, para plantear incluso soluciones de problemas. Y bueno, Miguel viene de la medicina legal, Miguel es forense, es universitario, es profesor de medicina legal en la Universidad de Granada, y quiero entender que desde la medicina legal llegaste a la violencia de género y ahí te afincaste y ahí creaste de alguna manera una escuela y una gran cantidad de literatura, de ponencias y de aportaciones que tuvieron, digamos, su mayor presencia pública cuando fuiste delegado del Gobierno para la violencia de género. Yo creo que en los años en los que comenzó realmente a hacerse visible este problema, en los años en los que se tuvo el valor de crear una ley que todavía es denostada en determinados sectores sociales y políticos, curiosamente e increíblemente, ¿no? Y bueno, cuando uno lee el currículum de Miguel, que no os lo voy a leer porque os aburriría y quitaría el rato de la charla, ves cosas que no te imaginabas, ¿no? Él ha escrito muchas cosas sobre el análisis forense de la crucifixión de Cristo, ¿no? Es curioso, yo no conocía que tuvieras esta afición, ¿no? Y bueno, hay dos libros sobre el tema, uno que se titula La mano del predicador, conclusiones forenses sobre la muerte de Jesús, y bueno, y por supuesto muchísima literatura sobre la violencia de género y sobre cuestiones relacionadas con tu profesión y con tu formación, ¿no? Cuestiones del ADN en investigación criminal. Yo creo que es interesante. Nuestros forenses del colegio, hay 4 por aquí cerca, pues están interesadísimos en ese tema y lo trabajan y nos lo cuentan muy de vez en cuando. Y bueno, creo que es otro de los aspectos que hay que resaltar en Miguel. Y bueno, premios todos los del mundo. A mí me gustaría, por el entorno gallego, hablar del premio Alecrín. Esa asociación fundamentalmente centrada en Vigo, tristemente cerrada. Creo que
fue una mala noticia, pero es un buen momento para recordarla y para agradecer el gran trabajo que hizo en Galicia por las mujeres en general, también por las mujeres maltratadas. Y bueno, por mi parte, pues poco más, también reconocerle su colaboración permanente en el entorno de la Organización Médica Colegial y de los colegios de médicos. Él fue presidente de la Comisión Deontológica de Jaén, su tierra natal, aunque trabaja en Granada, y además, bueno, pues ha sido miembro de la Comisión Andaluza de Bioética también. La bioética, también la deontología, están transversalmente unidas a este tema y a todos los temas. Por lo tanto, con la palabra transversal me quiero quedar, agradeciéndoos vuestra presencia, agradeciendo al Foro de la Región su ayuda y agradeciendo a Miguel el que esté junto a nosotros. Y ya te dejamos aquí para escucharte. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Yo estoy muy feliz, muy contento y quiero agradecerte de corazón la invitación para hacerme volver aquí a Ourense, también al Foro de la Región por la invitación, por la organización, y al Colegio de Médicos por preocuparse de un tema tan esencial, tan trascendental y tan de salud como es el de la violencia de género, como muy bien has apuntado, y como tenemos que recordar para ver, digamos, de alguna manera, no solo el abordaje ante los casos conocidos, sino sobre todo la prevención y la detección para evitar que la situación ya iniciada llegue a más, ¿no? Quiero además agradecerte un poco la introducción, porque uno cuando viene a un lugar a charlar y ve a las personas que se han acercado, a las cuales agradezco enormemente que hayan decidido esta tarde ocupar este tiempo pues, para venir a escucharme. Creo que para mí es un honor que lo hayan hecho. Pero también conoceros de una manera más cercana, si me permitís que os tutee, porque ya José Luis me ha introducido un poco los perfiles y eso, quieras que no, te hace sentirte como más cerca de la gente también, ¿no? Ya sabes a quién le hablas y, por lo tanto, ya compartimos algo más. Y es esencial lo que decía José Luis en cuanto al esfuerzo necesario para transversalizar el conocimiento, porque si hay algo transversal, sin lugar a dudas, es el desconocimiento. Entonces, ese desconocimiento que lo envuelve todo, que se marca y se llena de estereotipos, de mitos, para darle sentido y para justificar la realidad, porque al final la realidad nos puede parecer muy dura, muy impactante en su expresión, pero es una realidad que es producto de lo que cada día hacemos para que esa situación continúe de esa manera. Yo siempre insisto en que la realidad nunca es un accidente, es el resultado de lo que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, cuando tenemos casos de violencia de género, cuando nos sorprende, nos impacta una noticia de una mujer asesinada, al final eso es consecuencia de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho. Y tenemos que ser muy conscientes que ahora mismo en España hay 15 o 20 hombres pensando en asesinar a sus parejas, convivientes o exparejas. Lo están pensando seriamente. Y alguno de ellos dará el paso más o menos cerca de este momento, pero lo van a hacer y tenemos que buscar elementos y dar argumentos y referencias para que eso no suceda, ¿no? Entonces, vamos a tratar de aproximar desde una perspectiva amplia, transversal, este problema, y lo vamos a hacer con datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y la Organización Mundial es muy gráfica en sus estudios, no es una cosa que nos inventemos quienes trabajamos o quienes de alguna manera estamos especialmente preocupados y concienciados sobre la realidad de la violencia de género, sino que ya la OMS recoge cómo la violencia de género genera problemas de salud sexual, de problemas de todo tipo en cuanto a salud reproductiva, de enfermedades en los niños y niñas que nacen, generan problemas de salud mental, problemas de carácter traumático a través de las lesiones que se van produciendo y, por supuesto, conduce a la muerte, no solo por el homicidio, sino también por el suicidio y por otros mecanismos indirectos, basados fundamentalmente o construidos sobre situaciones de riesgo que las mujeres van desarrollando. Lo terrible de esta realidad, presente en una dimensión que abordaremos y que supera cualquier esfuerzo de imaginación, es que quien sufre este problema, las mujeres que lo están viviendo, muchas de ellas no saben que esos problemas de salud que tienen se deben a la violencia de género. Cuando llegan a identificarlos como consecuencia de la violencia de género, habitualmente no lo cuentan, no lo dicen en las consultas, no lo comentan cuando estáis en contacto con ellas de manera directa. Y si alguna vez lo cuenta, generalmente no se percibe como que el problema que ella refiere es el causante de esa sintomatología
a esa situación. Pero es que si al final se llega a entender que efectivamente tiene un problema, que lo cuenta, que se le cree, no suele haber una respuesta médica o sanitaria proporcional al problema de salud que padece esa mujer. Luego, ¿qué tenemos para tener una situación tan grave desde el punto de vista de la salud, como vemos que la propia Organización Mundial de la Salud recoge, y qué tenemos para que seamos tan poco sensibles en cuanto a capacidad de detectar y de abordar esta situación? Y para ello tendremos que recordar un poco el concepto que la OMS hace de salud en toda su dimensión, porque si os fijáis, es un concepto muy amplio que recoge muy bien la necesidad de abordar esa dimensión social, no solo individual, a la hora de plantear la respuesta, pero sobre todo la prevención. Estamos hablando de un problema, de la violencia de género, que rompe el bienestar, que afecta individualmente a la persona en cualquiera de los planos de su salud, que tiene una dimensión social y que genera, además, una alteración catalogada como enfermedad, ¿no? Entonces, si analizamos los dos elementos claves que estamos abordando, la violencia de género y la salud, vemos que la referencia que la OMS sitúa para definir el concepto de salud es una referencia social. Y cuando hablamos de violencia de género, una violencia contra las mujeres, vemos que es una violencia, a diferencia de otro tipo de violencias conocidas como externas, como una violencia estructural, es decir, que sale de las propias pautas, normas de convivencia, que son utilizadas para mantener un orden, un criterio, un control sobre la situación que el hombre, tomando como referencia la construcción social, entiende que es la relación adecuada para su familia, para esa relación con la mujer. Yo he tenido muchos maltratadores en la consulta como médico forense que me decían, sí, yo le pego a mi mujer, pero es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria. Entonces, esa forma de entender la relación de que yo soy la referencia y lo que opine mi mujer no es una opinión diferente, un criterio distinto, una iniciativa diversa, sino que es un ataque a mi posición, es lo que hace responder de una manera, digamos, violenta, para corregir algo que para él está mal, para corregir o para castigar. Por eso hay una normalización de la violencia, por eso las mujeres te llegan a decir, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Así descubrí yo la violencia de género. Yo no había estudiado la violencia de género en la Facultad de Medicina. Yo me preparé, como otros compañeros y compañeras, las oposiciones de médicos forenses, creo que son 340 y tantos temas, y no había ningún solo tema sobre violencia contra las mujeres. Y cuando empecé a ejercer de médico forense vi violencia, muchas violencias de todo tipo, pero cuando venía una mujer maltratada en el año 88, que fue cuando yo empecé, venía con agresiones y lesiones graves, porque no había concienciación, sensibilización, recursos, no había medios, y acudían con lesiones graves que llevaban a decir esa frase de mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Cuestionaba la cantidad de violencia, no la violencia. U otras víctimas que te decían, mi marido me pega, pero por lo menos le importo. Porque entendían que la violencia era una forma de corregir y de normalizar una relación que tenía que moverse por esos cauces, ¿no? Otra mujer que se me acerca después de una conferencia, me da la enhorabuena, le había gustado mucho, una mujer unos 70 años y de repente se queda muy parada y me dice, no vaya a pensar usted que yo he venido aquí porque mi marido me maltrata. Y yo digo, no señora, no, de verdad que no se me ha ocurrido pensar a mí eso. Digo, no, es que quiero que le quede a usted muy claro que a mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima. Y me dice, claro, que yo tampoco le da motivo. Entonces, vemos cómo hay una referencia en esa manera de entender la relación que es común a la construcción del concepto de salud y común a la construcción del concepto de violencia de género. Esa violencia estructural y la referencia social están definidas por la cultura, por ese conocimiento que nos hemos dado, esas referencias para desarrollar las relaciones, para desarrollar la identidad, para ocupar roles, espacios, tiempos en las relaciones y fuera de las relaciones, según lo que se ha entendido que debe ser la posición, la referencia de cada una de esas personas. Y esa cultura, cuando hablamos del plano social, es la que define la normalidad, lo que es normal, nuestra manera de relacionarnos, de vestirnos, de convivir, nuestros horarios, nuestros consumos alimenticios, todo eso viene definido por una referencia cultural que es normal aquí, pero que estas mismas pautas serían completamente anormales en Sudáfrica o en Arabia Saudita o en Japón, porque la referencia cultural sería distinta. Pero tanto la normalidad nuestra viene definida por lo que hemos entendido que es lo adecuado, lo correcto, lo apropiado para definirnos como hombres y como mujeres y para relacionarnos. Ser hombre no es lo mismo aquí, en España, que ser hombre en Sudáfrica o que ser hombre en Japón.
Genéticamente, biológicamente somos lo mismo, pero comportarnos socialmente somos completamente diferentes. Ser mujer no es lo mismo en España que en Arabia Saudí, que en Estados Unidos o que en Japón. Biológicamente sí, pero socialmente, culturalmente, completamente distinto. Bueno, pues esa normalidad y esa forma de ser y entender espacios, tiempos, roles, es lo que nos dice la cultura. Pero al mismo tiempo la cultura nos va a decir lo que es salud y lo que no es salud, en ciertos niveles, qué es enfermedad y qué no es enfermedad. Y hemos visto cómo de repente hay determinadas enfermedades, por ejemplo la homosexualidad, que eran consideradas como enfermedad, que la Organización Mundial de la Salud dice ya no es enfermedad, no era enfermedad. Consideramos que era enfermedad, pero estaba basada en un criterio social y cultural que había decidido que era enfermedad, y cambia. Y por lo tanto vamos evolucionando. Por lo tanto, vemos cómo de alguna manera esa construcción de la cultura sobre lo que es el papel de hombres y mujeres, lo que es el género, puede llegar a esconder la violencia dentro de la normalidad y al mismo tiempo la salud, entendida como lo que pasa a partir de aquí, puede esconder incluso los problemas relacionados con las enfermedades. Y unos dos datos obtenidos hace pues casi un par de años va a hacer ahora, en un TFM, en un trabajo un trabajo de fin de grado, por una alumna a través de la encuesta ELISA, que es un instrumento, el Index Spouse Abuse, para saber cuántas mujeres o qué mujeres habían tenido episodios de violencia en un hospital. En su rotatorio por todos los servicios, no era ginecología, ni traumatología, ni urgencia, todos los servicios. Cuando se le planteaba a las mujeres, pacientes o acompañantes a paciente, si querían responder, pues fueron respondiendo y se hizo cuántas de ellas habían tenido episodios de violencia. El porcentaje de mujeres que en un hospital a lo largo de 3 meses, 4 meses, han tenido episodios de violencia es aproximadamente el 75%. Es decir, las mujeres que están en los hospitales, que están en los centros de salud, tienen una experiencia mucho más alta, que ahora veremos la prevalencia en la sociedad. La prevalencia en la sociedad está alrededor del 20-22%, en medio hospitalario se habla de un 30%, y aquí tenemos un caso en el que el episodio agudo de violencia, es decir, que han sufrido un solo ataque en algún momento de su vida y no han vuelto a sufrir violencia, si suprimimos el porcentaje, el 44%, pues nos quedamos prácticamente en un 30%, que es lo que dicen los estudios, que es la prevalencia cuando esa situación se lleva a cabo en contexto sanitario. Luego, la posibilidad de encontrarnos a mujeres maltratadas en un espacio sanitario es muy elevada, porque acuden un 20% más que las mujeres no maltratadas en demanda de servicios médicos, por los efectos de la violencia y por el impacto que tiene la violencia en sus enfermedades. Si tiene una diabetes, la diabetes va a ir mucho peor bajo los efectos de la violencia que si no sufre violencia. Entonces, todo eso hace que haya una mayor presencia por esa mayor demanda de atención sanitaria. En cuanto al parte de lesiones, en cuanto a lo que apuntaba de cuántos casos se identifican dentro de lo que son los datos del Consejo General del Poder Judicial, vemos que, dependiendo del año, ahora ha bajado, está por debajo del 10%, también han aumentado las denuncias de manera directa, pero vienen manteniéndose en un número más o menos constante, alrededor de las 15.000. Bueno, si ponemos en relación ese porcentaje de casos detectados y traducidos en un parte de lesiones con el número total de mujeres maltratadas, que son 600.000, según la macroencuesta, el porcentaje de diagnóstico es un 2,5%. 2,5%. Si tuviéramos un hospital que detectara el 2,5% de los infartos, o el 2,5% de la gastritis, o el 2,5% de la hepatitis, sería un fracaso sanitario. Bueno, pues no somos capaces, durante muchos años, de superar estos porcentajes de identificación traducido en parte de lesiones. Que yo creo que hay un espacio donde se actúa sin el parte de lesiones y es algo que tenemos que analizar y mantener. Por lo tanto, tenemos que hay un modelo androcéntrico, es decir, basado en lo que los hombres históricamente han considerado que era la forma de responder ante la violencia y en la forma también de considerar la propia situación de la violencia. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que analizar y cuestionarnos. Y la pregunta, o dos preguntas que son muy, muy sencillas. Si cambiamos la salud, el concepto de salud de alguna manera, ¿podemos cambiar la construcción cultural sobre lo que es el papel de hombres y mujeres? Pues algo incidiríamos, ¿no? Pero poco probablemente. Pero en cambio, si cambiamos la mirada, si cambiamos la perspectiva de género,
Si cambiamos esa referencia sobre lo que es normal, no es normal, sobre que los hombres pueden hacer, no pueden hacer, si pueden mantener el control, si pueden decirle esto está bien, esto está mal, si pueden usar la violencia para corregir, si cambiamos todo eso, ¿podemos cambiar el nivel de salud que se manifiesta, entre otras cosas, en todas las consecuencias de la violencia de género? Pues claramente sí. Tenemos una responsabilidad directa desde el ámbito sanitario en esa modificación, en esa perspectiva de género, mirar teniendo en cuenta los dos lados de la realidad. No solo lo que los hombres hemos pensado y hemos decidido a lo largo de la historia, sino también lo que las mujeres han vivido, han experimentado, han conocido y saben para poder aplicarlo a la convivencia, que es un espacio común, que no es nuestro, que es de ambos, de hombres y de mujeres. Y hace poco estaba en un tribunal de tesis, era de psicología, y empieza la doctoranda a hacer la exposición, y dice, hemos hecho un trabajo para tal y cual, entonces hemos aplicado el análisis con la perspectiva de género, termina, y cuando me toca mi intervención digo, ¿cabría otra posibilidad de aplicar su trabajo y su conocimiento sin perspectiva de género? ¿Sería válido? ¿Tendría sentido que alguien de biología dijera, he aplicado la teoría evolucionista para llegar a la conclusión? ¿Cabría otra teoría? ¿Podría aplicar la teoría creacionista? Con toda la defensa que cada uno puede hacer desde el punto de vista de la fe, pero desde el punto de vista de la ciencia no. Entonces, al final, hacemos como una excepción en lo que es la aplicación de la perspectiva de género cuando tenía que ser la base, la pauta para actuar y conocer esa realidad, porque esa cultura está elaborada sobre lo que se ha considerado históricamente por quienes han podido decidir qué era lo correcto, lo que es el ámbito de la convivencia. Entonces, fijaros que la cultura llega a construir la percepción que existe en la actualidad en la mayoría de los países, por lo menos occidentales, de que hay una normalidad en las relaciones, donde hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades, donde hombres y mujeres estudiamos lo mismo, donde hombres y mujeres desarrollamos puestos de responsabilidad. Luego dicen, bueno, sí, hay un espacio allí un poco en la desigualdad, ¿no? Sí, claro que los hombres están sobrerepresentados en los puestos de responsabilidad, de dirección, las mujeres están sobrecargadas de trabajo porque trabajan fuera, pero también dentro de casa, ocupan fundamentalmente los roles de cuidado en las relaciones, cobran menos por el mismo trabajo, tienen más dificultad de promoción, el trabajo más precario, es decir, todo eso es la desigualdad, ¿no? Y luego parece que allí al fondo está el machismo, ¿no? Que es cuando ya, bueno, pues además de eso, pues hay una situación de acoso, hay una agresión, hay violencia, entonces todo eso es, digamos, el machismo, ¿no? Pero fijaos que si hemos dicho que la construcción de la cultura está realizada sobre lo que los hombres han considerado que es lo correcto, lo adecuado, lo justo para convivir, y además tomando como modelo su posición, su experiencia, su conocimiento, al final lo que tenemos es que esa normalidad construida sobre la desigualdad según los hombres han considerado es el propio machismo. No hace falta que haya una conducta para que haya machismo. Machismo es cultura, no es conducta. Luego habrá situaciones donde haya más machismo y mucho más machismo. Pero todo es machismo, porque es una construcción basada en la desigualdad según lo que los hombres, a través de esa concepción que han tenido, han decidido que es, digamos, la pauta adecuada para organizar y relacionarnos y para ser, porque somos hombres y mujeres según se nos ha dicho que es ser hombre y ser mujer, no sobre algo abstracto, algo genérico, ¿no? Yo cuando empezaba a preguntarle a jueces y a fiscales en aquella época sobre este tipo de cuestiones relacionadas con la violencia de género, que entonces no se llamaba violencia de género, era violencia contra las mujeres, esta violencia específica que veía que tenía unas características distintas y que como forense pues me dediqué a trabajarlas, a estudiarlas y a publicarlas, ¿no? Pues cuando le preguntaba, no, esto siempre ha sido así, en esto no te metas, y ya verás cómo lo voy a perdonar, y efectivamente luego lo perdonaba, ¿tal? ¿No? Entonces todo ese tipo de cosas hacían que como hombre me vieran raro. Y bueno, ¿y a ti qué te importa lo que les pasa a las mujeres, tío? Tú no estás haciendo la tesis sobre ADN, y la estaba haciendo en el FBI y todas estas cosas, ¿no? Pero digo, no, pero es que esto me interesa porque estoy viendo situaciones dramáticas y mujeres que sufren una violencia que no sufre nadie de los que estoy viendo en el juzgado. No son agresiones tan graves y tal, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra discusión y bueno, tomamos café todos los días juntos y un día me acerco un poco más tarde, estaba terminando un caso en la clínica forense, me acerco más tarde y al entrar a la cafetería se vuelve un fiscal y dice, cuidado que viene el traidor, ¿no? Y ya de repente me convertí en un traidor. Que no hubo ninguna repercusión en las relaciones, pero curiosamente alguien me catalogó como traidor, ¿no? Como que hace un hombre en algo que no es propio de los hombres.
Entonces, esa construcción de la normalidad, cuando no se encaja como se espera, pues eres un traidor. Que es lo mismo que te llaman ahora. Es decir, yo en las redes sociales, lo comentábamos antes, yo tengo más perseguidores que seguidores en Twitter. A mí me atacan todos los días, todos los días. No podéis imaginar las barbaridades que dicen de mí. Las barbaridades, se inventan historias, hacen todo, pero bueno, sí, pum, 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 pum. No te perdonan. No te perdonan. No perdonan a nadie, ¿eh? Ni a las mujeres tampoco. Pero evidentemente ellos con eso de que un hombre les genera todavía como mucho más críticas, puesto que su argumento fundamental es que las mujeres trabajan para ellas mismas, ¿no? Cuando es un hombre, pues te llaman mangina, hombre, vagina, te llaman plancha braga, huele bragas, y siempre te buscan feminizarte y atacarte, pero es un poco su estrategia sobre esa construcción machista, ¿no? Esa construcción machista que define la identidad, lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, y fijaros cómo en esa construcción de superioridad lo vemos reflejado de manera gráfica y directa, para no extendernos demasiado, en una expresión, mucha ha hecho este hombre, pero este es un eurodiputado, es Janusz Korwin-Mikke, ¿no? Y en el Parlamento, en la tribuna, el Europarlamento, él toma la palabra para pedir que las mujeres cobren menos, no para acabar con la brecha salarial, sino para que se regule para que las mujeres cobren menos, porque son menos inteligentes y más débiles. Entonces, él toma la concepción identitaria de que los hombres tenemos esa capacidad racional superior, no sabemos sobreponernos sobre lo inmediato, somos capaces de sacrificarnos por el conjunto, tal, todo eso, y lo elevan y lo traducen a situaciones prácticas, ¿no? Sin irnos tan lejos, en mi tierra, en Almería, un alcalde le reprende a una concejala y le dice: cállese usted cuando está hablando un hombre, ¿no? Porque ser hombre es más que ser alcalde. Siempre y cuando que quien te hable sea una mujer, porque si te habla otro concejal, no puede decir: cállese usted cuando está hablando un hombre, pues yo también soy hombre, ¿no? Entonces tiene que ser aplicación para la construcción sobre lo que la referencia social y cultural ha establecido. ¿Qué pasa cuando los hombres tienen que expresar su hombría, su capacidad, esa racionalidad? Pues que utilizan otras expresiones, ¿no? Vemos aquí a Simeone, cuando en la eliminatoria de la Champions le metió 2-0 a la Juve en Madrid, pues su hombría, su capacidad, su fuerza, no dijo diciendo: joder, no soy racional. No. El concepto masculino de poder está vinculado no precisamente a la racionalidad, sino a otra parte de la anatomía. Claro, que cuando luego el otro le metió 3-0 en Turín, pues se lo devolvió, ¿no? Pero tampoco hizo así, diciendo: yo soy más listo que tú, mi estrategia era mejor que la tuya, ¿no? Sino que eso define mucho esa manera de entender la masculinidad y del ejercicio de su expresión, ¿no? Y fijaos, porque también es muy llamativo lo que quería destacar, cuando en el caso del atentado del Breton Tarrant en Nueva Zelanda, él, asimismo, en el comunicado que hizo, se define como un hombre blanco común. Hombre blanco normal, lo normal, ¿no? Y de hecho, todo su entorno desconocían, ni siquiera lo veían como un extremista ni algo raro. Y desde esa normalidad es desde la que se puede llegar a actuar de manera especialmente violenta. No es una cuestión de pérdida de control, no es una cuestión de arrebatos, no es una cuestión de actuar bajo los efectos tóxicos, sino es una cuestión de determinación, de decisión, de planificación y de actuación. Entonces podemos luego reducirlo todo al último momento y decir: no, ha perdido el control, o como dice la noticia, detrás de una fuerte discusión, ¿no? Como si el problema hubiera surgido en la discusión, no en toda la situación de control, de sometimiento que había desarrollado hasta que llegó a ejercer esa violencia con resultado de muerte o esa violencia especialmente grave. Por eso, cuando analizamos la violencia de género como esa construcción cultural que se ha normalizado en la sociedad, tenemos que tener en cuenta todos esos elementos que, además de darnos explicación sobre por qué se presenta como se presenta y se manifiesta como se manifiesta y las víctimas actúan como actúan, también nos da muchas referencias para explicarnos y entender por qué hay una reacción tan crítica frente al avance en lo que es la erradicación de la violencia. ¿Por qué los hombres se sienten atacados por una ley que combate la violencia que sufren las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué dice que es una ley que va contra los hombres? ¿Por qué se dice que los hombres hemos perdido la presunción de inocencia? ¿Por qué? Y además la gente se lo cree: oye, pues es verdad, ¿no? No. La ley va contra los hombres violentos, contra los hombres que maltratan, no contra los hombres. El Código Penal, bajo el mismo argumento, iría contra las personas, ¿no? Porque cualquier persona puede ser condenada si comete un delito.
a nadie se le ocurre pensar que el Código Penal va contra las personas, va contra quien delinca. Y si delinque un agresor en un momento determinado, pues irá contra él. Si roba, irá contra él. Cuando alguien delinque en una ley, en una violencia que ejercen los hombres contra las mujeres sobre esa construcción cultural, es condenado. Pero no por ser hombre, sino por ser maltratador. Porque si eres hombre, no te pasa nada. Entonces, son las formas de permitir que de esa construcción cultural nos quedamos en el plano individual y entendemos la violencia de género como una decisión puntual de un hombre contra una mujer. Olvidamos que esa relación donde se produce la violencia se va construyendo sobre una serie de referencias que entienden que se puede alcanzar un objetivo determinado cuando o a través de la violencia, ¿no? Y esa construcción, a su vez, está digamos, levantada sobre una referencia social que entiende que hay motivos para que los hombres puedan utilizar la violencia con tal de alcanzar determinados objetivos, generalmente castigar o corregir. Y esa idea de que hay motivos es una construcción cultural levantada sobre la referencia del género, sobre lo que es el papel del hombre y lo que es el papel de las mujeres. Entonces, para entender la violencia de género no podemos limitarnos a analizar solo la parte puntual del elemento individual, sino que este elemento individual está construido en toda la referencia social y en la identidad a través de lo que se ha dicho que es ser hombre y lo que se ha dicho que es el papel del hombre y el papel de la mujer. Y esa referencia, por lo tanto, hace que haya muchos otros hombres que están bajo la misma construcción social y cultural, aunque luego no ejerzan la violencia de género. Pero la manera de entender la realidad, de darle significado, de aceptar las críticas cuando hablan de denuncias falsas y todo ese tipo de cuestiones, son las mismas porque tienen sentido en ese modelo que se ha construido sobre esta referencia de lo que es ser hombre y ser mujer, sobre esa referencia de género. Por eso tenemos una situación bastante compleja, ¿no? Porque estamos hablando de un componente individual, lo que es la identidad, sobre una referencia cultural, lo que es el conjunto de la sociedad. Para cambiar la identidad tenemos que cambiar la referencia cultural, pero para cambiar la referencia cultural hace falta cambiar a las personas que de alguna manera se pongan en marcha para cuestionar esa construcción. Entonces, eso hace especialmente complejo el poder romper con esta violencia y hace bastante fácil que las críticas sean, digamos, receptivas, sean entendidas como algo adecuado o admisible. Y lo vamos a ver. Porque esa construcción tiene, para mí, dos grandes instrumentos que le dan un peso y un valor muy importante. En primer lugar, la construcción cultural lo que hace es determinar la realidad. Eso es lo inmediato, ¿no? Si las cosas están entendidas para que sucedan de una manera determinada, si los factores están preparados para que influyan de una manera concreta, al final eso va a hacer que las cosas suceden como se espera, ¿no? Cuando dice mi marido me pega lo normal, alguien le ha dicho a esas personas, a esas mujeres, que es normal que tu marido te pegue. Nadie le dice, oye, si te pega tu vecino, es normal. No, si el vecino pega, no es normal. Y yo denuncio. Aunque sea una lesión mucho más leve, pero no voy a admitir que mi vecino me ponga la mano encima. Pero si es mi marido, ya me han dicho a mí desde chiquitita, algo yo he visto en el ambiente, que eso es normal, que te pegue. Lo que no es normal es que te pegue mucho, pero que te pegue es normal, ¿no? Entonces, determina la realidad. Y esa realidad, por ejemplo, según el estudio a nivel de la Unión Europea, de la Agencia de Derechos Fundamentales, el FRA, resulta que en Europa el 20% de las mujeres han sufrido o sufrirán violencia física, el 43% violencia psicológica, violencia sexual, dependiendo si en el entorno de la pareja, el 7% o el 6% fuera de la relación de pareja, y un 55% de las mujeres en España han sufrido acoso sexual. En Europa, aproximadamente el 61%. Luego vemos cómo el nivel de violencia contra las mujeres es muy elevado, no solo en España, no solo en el sur de Europa, sino en general en toda la Unión Europea. Eso hace que, al ser una violencia de continuidad, la violencia que se produce en la relación de pareja, no es una violencia puntual un día y ya está, sino que es un control, un sometimiento, y dentro de ese control, de esa amenaza, de esa situación psicológica, emocional, que apuntaba José Luis, que se produce con la depresión, con la ansiedad, con el estrés crónico, van apareciendo agresiones. Pero va siguiendo un ciclo de intensidad creciente. Cada vez el nivel de violencia es más alto. Y eso lleva a que, según los datos de Naciones Unidas, el número de mujeres asesinadas en el entorno de la relación de pareja y familiar sea aproximadamente al año de unas 40.000 mujeres, que son asesinadas. En Europa, cada año, 3.300 mujeres son asesinadas en este contexto. Eso significa que cada 10 minutos una mujer es asesinada en el planeta
en el entorno de una relación de pareja o familiar. Cada 10 minutos es asesinada. Y una situación que nace de la situación de violencia previa que se ha construido. Pero si eso es terrible, y eso es la expresión máxima del control que ejercen hasta que llegan a matarlas, ¿no?, desde esa normalidad, por eso el 75% se entrega voluntariamente y un 20% se suicida, porque asumen la consecuencia del delito que llevan a cabo en la conducta posterior. Unos quitándose del medio, generalmente más integrados, de nivel de estatus más alto, y otros entregándose voluntariamente. De hecho, en un estudio que hicimos en prisiones con hombres ya condenados por homicidio o asesinato, uno de ellos estaba grabándose para el estudio y para el reportaje, y de pronto se queda muy parado y dice: no se confunda usted conmigo, ¿eh? Yo maté a mi mujer, pero yo no soy ningún delincuente, ¿no? Entonces marcaba muy bien la diferencia entre lo que es un crimen moral. Yo mato para defender mis ideas, mi posición, mi imagen, pero no para llevarme algo material a cambio, no para quitarle el móvil o para quitarle la tarjeta, para quitarle el dinero. No es un crimen instrumental, es un crimen moral, como el del terrorista suicida, que se mata, se entrega con tal de defender su idea, sus valores, sus creencias. Pues el asesino de género no saca nada material a cambio, simplemente quedar por encima de la mujer, que su mujer no se salga con la suya, que no se vea ridiculizado ante la separación o la conducta de la mujer, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de la construcción, pero evidentemente si eso ya tiene poder a la hora de influir en la realidad y de determinarla, la capacidad de darle significado a esa realidad para mí es todavía más poderosa, en el sentido de que incluso cuando suceden cosas claramente sorprendentes, llamativas, que no encajan dentro de esa realidad, pueden darle un significado de manera que parezca que es otra cosa, ¿no? Y os pongo algún ejemplo. No sé si visteis esta noticia. Hace unos meses se ve, bueno, aquí se ve un poco mejor, una camarera en un restaurante, pasa un cliente y el cliente le toca el culo. Le toca el culo y le mete los dedos entre las piernas, según refirió la noticia que había sucedido, ¿no? Bueno, ante esa situación, la camarera se va detrás del cliente, lo para, lo sienta con, digamos, contundencia en lo que es la silla y le echa una bronca. Empieza a llamarlo tal cual. Al tiempo un compañero llama a la policía y se presentó en el restaurante y se resolvió. Bien, fijaos que esto parece la escena, ¿no?, que le toca, sale corriendo, lo para, lo sienta, tal cual. Parece que es una escena que se ha prolongado mucho, ¿no? Pero si analizamos el reloj que aparece en la cámara, fijaros que el tiempo desde que el cliente toca a la camarera y la reacción final son 5 segundos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Ya ha acabado todo el episodio. ¿Cuál es la interpretación que se hace de este episodio según recojan las noticias? Brutal reacción de una camarera a la que un cliente le tocó el culo. La brutal reacción es la de ella. Él no, él le tocó el culo, ¿no? Bueno, eso es significado, eso es poder. Determinar la realidad de manera que el significado de lo acontecido sea ese, eso es poder. Eso es poder, como por ejemplo, ahora más reciente tenemos el caso de la mujer que ha puesto burundanga a 4 o 5 personas, ¿no? 7 personas, creo, ¿no? Bueno, pues fijaros aquí en una noticia, por cierto, de La Tierra, ¿no? En Lugo, una agresión sexual a una joven que tomó burundanga. ¿Cuál ha sido la forma de expresar la noticia del caso de Ponferrada, de la mujer esta que ha puesto burundanga? Una mujer envenena directamente a 7 hombres poniendo burundanga, ¿no? Pero la idea de envenena ya marca un sentido, ya todo el mundo recoge toda la idea de la mujer envenenadora, de los Medici, en fin, toda esa idea de la mujer envenenadora. Y en cambio, cuando tenemos casos, esta situación también va a aparecer en los medios de comunicación, porque está grabándose un vídeo en un concierto y esta mujer pasa a un hombre y le puso burundanga en la bebida para luego agredirla sexualmente. Cuando pudo ser detenido porque en todo este proceso vieron el vídeo y se lo encontraron por casualidad. Porque yo he tenido casos como forense y me han llamado a otros casos, y en la unidad de igualdad, yo soy director de la unidad de igualdad, hemos tenido 2 casos donde 2 alumnas de la universidad han sido agredidas sexualmente a través de sustancias tóxicas y no son creídas. No son creídas.
No son creíbles. ¿Cómo va a ser que tú no sabías nada, que te fuiste con él pero no sabías lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Alguien ha dudado de que esta persona cuando se ve entrar en el cajero marcaba el PIN de la tarjeta de que fuera mentira? ¿De que no estuvieran robándole? ¿De que fuera una estrategia consentida? ¿O que sacara dinero porque le debía dinero? Nadie ha dudado de las víctimas. Absolutamente nadie. Y cuando hay una agresión sexual por sustancias tóxicas, dudan sistemáticamente. Entonces, esa capacidad de dar significado es algo que aparece en violencia de género y que da mucho poder y mucha tranquilidad a quien ejerce esa violencia, porque se saben impunes. De todos los casos de violencia de género que hay en España, 600.000 según la macroencuesta, se condenan aproximadamente 22.000 y pico. Eso supone un 5% de todos. Los agresores se sienten impunes. Tuve hace poco una presidenta, una mujer joven de 20 y pocos años, pero ahora es presidenta de una asociación de sobrevivientes porque ha sufrido mucha violencia y dice que llegó un momento en que ya no aguantaba más las palizas que le pegaba el marido, que era un chico joven como ella. Le decía, bueno, que sepas que ya no aguanto más esta situación, que me voy a separar y que te voy a denunciar. Y el marido se pone así, se echa a reír y dice, denúnciame, no me va a pasar nada. Y dice ella, bueno, no te va a pasar nada, pero por lo menos todo el mundo va a saber que eres un maltratador. Y dice, no te confundas, es mucho peor ser una víctima que ser un maltratador. Entonces, fijaos, sin estudios, sin estar al día, sin leer, la percepción que tienen ellos mismos para sentirse con relativa impunidad y al mismo tiempo para saber que en cuanto digan que la ha denunciado falsamente, la mala es ella. Y él es bueno, el pobre hombre que ha sido denunciado falsamente por esa situación. Y esto hace que la percepción ante un problema pues venga muy condicionada por lo que consideramos que es el problema. Por ejemplo, ahora también está muy de actualidad con Josu Ternera, con las campañas que se pactan con terroristas, en fin, todas estas cosas, ¿no? ETA en 43 años ha asesinado a 829 personas. La violencia de género en 18 años ha asesinado a 2.000 mujeres, además de niños y niñas, pero 2.000 mujeres. La percepción es que la violencia terrorista es muy grave, porque lo es, pero en cambio no es grave la violencia de género a pesar del impacto que tiene y de la objetividad que presenta en el resultado más grave, que además está todo lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, ante esa situación se habla de que las violencias son violencias, de que no tenemos que diferenciar, o es que va a valer más la vida de una mujer que la vida de un hombre. Todo ese tipo de argumentos que no tienen ningún sentido porque no hay nada que marque. Es decir, cuando un hombre mata a una mujer, la pena es la misma que cuando una mujer mata a un hombre. No hay pena mayor y menor en los resultados de las lesiones y en el resultado del homicidio. Pero se juega con eso. Y dice, es que no tenemos por qué separar las violencias. Es que todas las violencias son importantes, por supuesto. Pero aquí tenemos hospitales, ¿no? ¿Y los hospitales qué tenemos? ¿Hospital de enfermedades? ¿O hay servicios de cada enfermedad? Cuando alguien va y dice, ¿cuál es el tratamiento de la hepatitis? Pues tiene que decir, ¿hepatitis qué? ¿Hepatitis tóxica, metabólica o infecciosa? ¿Hepatitis infecciosa? ¿Por qué? ¿Por virus o por bacterias? ¿Por virus? ¿Por qué virus? ¿Por virus A? ¿Por virus B? ¿Por virus A no B? ¿Por virus C? Porque dependiendo del tipo de hepatitis o de enfermedad tendrás un tratamiento. Pero cuando aparecen campañas contra la hepatitis C, como aparecen ahora, nadie dice que estamos discriminando a los de la hepatitis B. Pero cuando hablamos de violencia de género se dice que estamos discriminando a otro tipo de violencias. Cuando la DGT sale a las cifras de víctimas de accidentes de tráfico, nadie dice que estamos discriminando a las víctimas de accidentes laborales. Y nadie dice, ¿es que va a valer más la vida de alguien que la pierde en un accidente de tráfico que alguien que la pierde en un accidente laboral? A nadie se le ocurre ese argumento. Pero sistemáticamente se utilizan con violencia de género, ojo, y tienen resultado. La gente dice, oye, pues es verdad, oye, pues no he caído yo en eso, pues claro que sí. Es decir, que ya no es que se diga, que podrían decir, ala, mira qué barbaridad acaba de decir, pero sino que además resulta creíble, resulta aceptable, ¿no? Y eso está estudiado. Ben Turvey, que es uno de los perfiladores de la conducta del FBI, estos que hacen la serie esta de Mentes Criminales, bueno, pues describió que en los procesos de respuesta profesional, él lo aplicó a la investigación, había dos procesos. Uno que era el envilecimiento, es decir, hablar mal, poner mal a la persona investigada, considerarla pues bajo estereotipos, etcétera, etcétera, o la deificación. Es decir, hablar bien de la persona, considerar que es una buena gente, que es un buen trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando analizamos eso en violencia de género, vemos que con frecuencia ocurre una deificación del agresor y un envilecimiento de la víctima. Se habla bien del agresor,
A pesar incluso de cuando llegan los medios de comunicación, ¿no? Han matado a la mujer y, ay, pues es muy buen vecino, pues es muy buen hombre, pues es muy agradable, pues es muy simpático, pues es muy trabajador. Pero es que ni siquiera hablan en pasado. Es decir, pues parecía buen vecino, parecía buen trabajador, parecía buen simpático. Pero no sigue siendo un buen hombre después de ser un asesino. Y en cambio, a la mujer le tiende a decir, bueno, que se había separado, que le había puesto los cuernos, que le había engañado, que se ha quedado con la casa con los niños con la paga, en fin, todo ese tipo de cosas para, de alguna manera, decir qué mala era la mujer, ¿no? Qué mala era la mujer. Entonces, ese tipo de elementos influye en la respuesta profesional, influye en la respuesta en la investigación criminal. Hay muchos estudios, pero también incluso en la respuesta médica, ¿no? Pasó hace poco en Murcia, ¿no? Donde una mujer maltratada que acudía muchas veces con sintomatología cambiante, no, pues el médico dijo, esta mujer está mal follada. Y además, eso lo piensan muchos, pero este lo escribió. Y por eso lo condenaron. Pero esa forma de alguna manera de envilecer a la víctima es una forma basada en los estereotipos. Y en cambio, por ejemplo, en ese estudio que hicimos en el TFG, pues se le preguntaba a los compañeros y a las compañeras si le preguntaban habitualmente por elementos que tuvieran impacto en la salud de las mujeres, por ejemplo, el consumo de sustancias tóxicas, el nivel de actividad física, y vemos que había un porcentaje pues, del 8, 9, casi 10%. En cambio, no le preguntaban habitualmente, nada más que menos de un 2%, por temas relacionados con la relación de pareja, cuando sabemos el impacto que tiene en la salud y la frecuencia con la que las mujeres maltratadas están en las consultas sanitarias. Y en cambio, cuando le preguntamos a las mujeres si les parecería muy bien o bien que les preguntaran por estos temas, pues tanto las mujeres que sufren violencia como a las que no sufren violencia, les parece bien que le pregunten por estos temas. Y es que necesitan que le preguntemos por estos temas, quieren que le preguntemos por estos temas. Tenemos que crear las condiciones para preguntar bien, ojo, ¿eh? Pero hace unos meses estaban en Latinoamérica y en un foro y una mujer dice, mire, yo tenía 40 y tantos años, 4 hijos, toda su vida con el mismo ginecólogo, y bueno, estaba en una revisión y ese día de repente le preguntó el ginecólogo, que tenía cierta confianza ya después de tanto tiempo, y dice, oye, ¿a ti tu marido te maltrata? Y dice la mujer, doctor, llevo 20 años esperando que me haga usted esta pregunta. Ella no te lo va a decir, pero sí quieren que se les pregunte por estos temas de manera adecuada. Entrar, crear el espacio, el momento para poder entrar en estas cuestiones porque saben que están relacionadas estrechamente con su salud y con la salud del entorno. Y en cambio la situación que vemos ahora es una situación muy agresiva, muy violenta en la respuesta frente a todo este avance para abordar esta realidad que está afectando a la convivencia y está afectando a la salud de tantas mujeres, de tantos niños y niñas. En España, según la macroencuesta, 840.000 niños y niñas viven en hogares donde los padres maltratan sistemáticamente a las madres. 840.000 niños y niñas son el 10% de nuestra infancia. 10% que está normalizando la violencia. Luego, si tenemos las series, la publicidad, las películas, los videojuegos, las relaciones, donde ya se mandan mensajes machistas, normalizados, de control, de dominio, de tal, además le unimos esa experiencia de violencia, pues bueno, tenemos lo que tenemos. El grupo de edad donde más han aumentado las denuncias de violencia de género, de los 15 a los 18 años. Han aumentado en el último año un 357%. Son pocas respecto al total, pero el que más ha aumentado en el grupo de edad. Y fijaos que ante esta situación, un poco, la cultura, esta construcción patriarcal, androcéntrica, machista, oscura, opaca, sin conocimiento sobre la realidad, de alguna manera ha ido debilitándose gracias al feminismo, que ha ido poniendo luz y conocimiento, y últimamente, en cierto modo, y siempre del lado y detrás del feminismo, las nuevas masculinidades, eso que se llama las nuevas masculinidades, ¿no? Han ido incidiendo sobre esa realidad y de alguna manera ese machismo estructural, denso, opaco, digamos, inabordable, pues se ha ido debilitando, se ha ido iluminando, ¿no? De alguna manera hemos puesto un poco de luz. Sigue estando gris, pero un poco de luz. ¿Pero qué pasa al poner esa luz? Pues que de repente aparecieron los puntos más, digamos, más beligerantes, los más irreductibles, estaban ahí un poco combatiendo esa deriva hacia la igualdad, ¿no? Y la situación actual es que se han organizado. De estar ahí desorganizados, se han
concentrado. Han puesto una estrategia para intentar recuperar espacio ante el avance de lo que es la igualdad y el avance de todas las iniciativas en ese sentido, ¿no? Y vemos cómo desde Donald Trump a Bolsonaro, en la Unión Europea, también en España, estamos viendo como una reactivación de los elementos críticos con la igualdad y con la violencia de género, porque la violencia de género está construida sobre una referencia cultural que necesita ser cambiada para que desaparezca la violencia de género. Entonces, esa respuesta estamos viendo por primera vez que está haciéndose como un elemento de identidad política. Otra cosa es que desde las políticas cada uno defienda cuáles son sus estrategias a la hora de abordar la realidad. Y uno lo hace de una forma, otro de otra, ¿no? Pero la primera vez en la que la crítica a las políticas de igualdad, la crítica a las políticas de género está siendo utilizada como identidad política, no como una propuesta política, estamos viéndolo ahora con todo lo que es el movimiento de la ultraderecha. Y es algo preocupante porque están, aparte de lo que puedan incidir en la realidad a través de su influencia en los órganos legislativos, están generando una respuesta en la sociedad muy beligerante y muy crítica, como apuntaba hace un momento en las redes sociales y en otros espacios, ¿no? Y en ese sentido el postmachismo, que es el machismo, pero con un argumento, con una estrategia diferente, intenta influir para que todo siga igual, ¿no? Porque la estrategia del machismo siempre ha sido seguir igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, bajo esa estrategia, vemos que ahora el postmachismo lo que busca es tratar de generar confusión. Porque esa confusión al final genera duda. La duda lo que hace es generar pasividad o distancia ante el problema. La distancia genera la pasividad y la pasividad hace que todo siga igual. Entonces vemos cómo ante esa situación de avance de la igualdad, rápidamente lanzan argumentos que generan esa confusión, esa duda, para que la gente no se posicione, ¿no? Y, por ejemplo, hablan de denuncias falsas. Y las denuncias falsas representan, según la Fiscalía General del Estado, el 0,0075%. Luego, de una realidad mínima, hacen un problema enorme que genera esa confusión para que la gente no se posicione y no vea la gravedad que hay detrás de esa situación que estamos viendo en el día a día. De hecho, muy significativo que, por ejemplo, en el barómetro del CIS, cuando tenemos una realidad caracterizada por una media de mujeres asesinadas de 60 al año, es decir, 60 hombres que asesinan y 600.000 mujeres maltratadas, cuando se le pregunta a la sociedad cada mes en el barómetro cuáles son los problemas que consideran especialmente graves, pues resulta que, o qué porcentaje de población consideráis que puede considerar que asesinar a 60 mujeres y maltratar a 600.000 es un problema grave. ¿Consideráis que es un problema grave? Sí, ¿no? Yo también. ¿Y qué porcentaje de población consideráis que piensa como vosotras y como vosotros? ¿10, 15, 20? Bueno, pues habitualmente se mueve entre el 1,5 y el 2,5%. Fijaos de lo que estamos hablando. Es decir, tenemos el dato objetivo de los homicidios que aparecen en los medios de comunicación, además lo tratan con profundidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues a pesar de eso, ¿qué clase de sociedad, de cultura tenemos para que solamente se agrave para el 1,8, el 2%, el 2,5% de la sociedad? ¿Qué clase de sociedad, qué elementos tenemos ante la realidad para no ser capaz de visibilizarla tal y como es y de posicionarnos críticamente frente a ella, ¿no? Entonces, al final, si os dais cuenta, tenemos que la sanidad, la medicina, la enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, cualquier plano de la realidad que aborda la salud, tenemos que hacerlo con esa dimensión social. Que a veces se nos olvida que el problema de salud no solo es un problema biologicista, psicológico, sino que muchos de los grandes problemas que tenemos en la salud es un problema social. A veces porque los factores biológicos y psicológicos inciden en las cuestiones sociales, pero a veces la propia dinámica de una sociedad desigual, jerarquizada, controladora, dominante, abusadora y violenta, genera muchos problemas de salud. Y la clave es entender que tenemos una sociedad enferma de machismo. Es decir, que el propio machismo en esa construcción de desigualdad, donde se utiliza el control y donde se utiliza la violencia, está generando un problema de convivencia
Y un problema esencial, porque como muy bien decía José Luis, evidentemente quien sufre esta violencia de manera directa son las mujeres, pero quien mantiene el sistema y el modelo de sociedad a través del uso de la violencia, el control y toda una serie de consecuencias negativas para la propia convivencia es el machismo. Y, por lo tanto, tenemos que abordarla con ese compromiso que debe de implicarnos no solo en resolver los casos individuales, sino en incidir sobre las circunstancias que dan lugar a los casos individuales. Y tenemos que hacerlo con ese compromiso y con esa responsabilidad. Sobre todo quienes tenemos esos espacios donde podemos incidir de manera directa, porque no es una opción. Cuando estamos ejerciendo una profesión, no es una opción actuar o no frente a las causas que dan lugar a los problemas que luego vemos. Es una responsabilidad. Si no lo hacemos, estaremos actuando con irresponsabilidad. Y cuando la sociedad ha depositado la confianza que deposita en cada uno de los profesionales, en cada una de las profesionales, para que respondamos ante los problemas que tiene la sociedad, es para que seamos comprometidos, comprometidas y asumamos nuestra responsabilidad. Yo creo que si lo hacemos, estoy totalmente convencido de que la respuesta de salud es la solución a la violencia de género. No la única, pero sí la solución, porque tenemos los casos en nuestras consultas en circunstancias y en condiciones en las que las mujeres quieren abordar y contar su realidad. Tenemos que desarrollar el sistema para poder dar la respuesta que están esperando de nosotros, la respuesta que están esperando del sistema a través de la respuesta sanitaria. Muchas gracias.